que ya no se necesita más la iglesia, ya no se necesita que la iglesia permanezca en este mundo. Así que Dios rapta a la iglesia para dejar el camino libre para que Israel evangelice el mundo. El problema con esta teoría es que la Biblia enseña que en los tiempos neotestamentarios hay una sola venida que Dios usa para evangelizar el mundo, y esa es la iglesia. La Biblia también enseña que la iglesia será su instrumento de salvación justo antes del tiempo del fin. Por lo tanto, la idea de que Dios necesita raptar a la iglesia para dejar el camino libre para Israel no tiene base ninguna en alguna parte de la Biblia. Toda esta teoría está basada en arenas movedizas. Tal vez debiéramos recordar un poco las raíces de este rapto secreto, porque es una enseñanza relativamente nueva. Déjenme explicarles. Hay tres formas de interpretar la profecía. Cuando se estudia el libro de Daniel y su libro paralelo, Apocalipsis, debemos entender estas tres formas de interpretar. Primero, tenemos la interpretación preterista, es decir, la idea de que las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el pasado. Las profecías de Daniel en el tiempo de Antíoco Epífanes y las profecías de Apocalipsis en el tiempo de los romanos. Y por esa razón, ellos dicen, ninguna de las profecías tiene ya más valor para el día de hoy. Esa es la primera. La segunda manera de interpretar es la interpretación futurista. Esta interpretación ve todas estas profecías para el futuro, y por ende, la mayoría de estas profecías no se ha cumplido según ellos. Los que proponen el rapto son los futuristas. De acuerdo a los futuristas, solamente los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis son los eventos históricos de Apocalipsis. Pero desde Apocalipsis 4 en adelante, donde se le dice a Juan que suba para acá, ocurre entonces el rapto. Es decir, todo lo que ocurre después de este pasaje de Apocalipsis 4.1 se dice que ocurre después del rapto. Bueno, el tercer método de interpretación profética es el método histórico. Este es el tipo de interpretación que yo he seguido en todos estos programas. Este método interpreta la profecía comenzando desde los días del profeta, continuando a través de la historia y culminando en el fin del tiempo. Este método de interpretación, dicho sea de paso, fue el método adoptado por la Iglesia cristiana durante más de 2000 años. Tanto el preterismo como el futurismo son métodos de interpretación relativamente nuevos. Permítanme que les explique. Los grandes reformadores, Martín Lutero, Calvino y Zwinglio, todos ellos aceptaban y usaban el método histórico de interpretación profética. Ese método reconocía al papado como la fuerza opresora del pueblo de Dios durante la Edad Media del oscurantismo. Fue justamente esta comprensión de la profecía que les dio el valor para levantarse y darle origen a la Reforma Protestante. En la mente de cada uno de los reformadores, el papado se constituyó en el anticristo. Obviamente, a la Iglesia de Roma no le gustó mucho que los reformadores se refiriesen a ella como la gran ramera y la bestia y el cuerno pequeño. Así que la Iglesia Católica encargó a 2 sacerdotes jesuitas para desarrollar interpretaciones distintas para los libros de Daniel y Apocalipsis, para limpiar la culpa de la Iglesia Católica. Cada uno de ellos desarrolló una perspectiva distinta para interpretar la profecía. Eleazar, uno de ellos, desarrolló el método preterista que pretendía demostrar que el cumplimiento de las profecías de Daniel ocurrieron antes de que los papas subieran al trono en Roma y que por lo tanto no se podía aplicar al papado. Por otro lado, el jesuita Rivera
trató de demostrar que el cumplimiento de las profecías estaban todavía en el futuro y por lo tanto no se referían a Roma, sino a un individuo desconocido en el futuro, que reinaría durante 3 años y medio. Rivera elaboró su teoría alrededor del año 1580 después de Cristo. Entonces el futurismo, que data de la Contrarreforma, se comenzó a infiltrar disimuladamente en el protestantismo. Esto ocurrió en el siglo XIX, entre los hermanos de Plymouth, cuando una mujer llamada Margaret MacDonald tuvo una revelación en la que pretendía haber tenido una experiencia con el don de lenguas. Declaró que habría un rapto secreto. Esto se enseñó así durante muchos años, mayormente por grupos protestantes extremistas, especialmente los que se dedicaban a la glosolalia. Sin embargo, cuando se publicó la Biblia de referencias por Scofield, cuyas notas apoyaban la idea del rapto secreto, muchos otros cristianos fueron llevados a abrazar esta idea. Pero en realidad, no fue sino hasta después de la publicación del libro de Hal Lindsey, titulado en inglés The Late Great Planet Earth, que la doctrina del rapto secreto alcanzó prominencia. Hoy día, la mayoría de los protestantes han aceptado esta enseñanza, sin darse cuenta que viene de la Iglesia Católica. Pero los que enseñan la doctrina del rapto secreto enseñan algo más, que debemos considerar: que los santos no estarán en la tierra durante el tiempo de angustia y que el anticristo aparecerá después del así llamado rapto secreto. Pero noten lo que dice el mismo Daniel. Voy a leer. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel declara simple y llanamente que es durante la gran tribulación que el pueblo de Dios es liberado. La liberación no viene antes de la tribulación, sino durante la tribulación. Si recordamos de nuevo el libro de Daniel, recordaremos que Dios siempre ha provisto liberación en medio del problema y no liberación del problema. Por ejemplo, cuando los 3 hebreos fueron echados en el horno de fuego, Jesús estuvo con ellos. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, el ángel estuvo con él y cerró la boca de los leones. Las historias del libro de Daniel ilustran la lucha por la cual el pueblo de Dios va a pasar en los últimos días. Daniel enseña que el pueblo de Dios pasa por medio de la angustia, pero será protegido durante este periodo de tribulación. Nótese otra referencia a las 7 plagas postreras que caen sobre el mundo antes del regreso de Jesús. Miren lo que la Biblia dice. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Dios no dice que habrá liberación de las plagas, sino liberación en medio de las plagas. Habrán problemas a nuestro alrededor, pero no caerán sobre el pueblo de Dios. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, donde Pablo señala que Jesús no volverá sino hasta después que venga el anticristo. Miren lo que dice. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo 1 muestra que Pablo está hablando acerca de la venida de Jesús. El versículo 2 muestra que algunos pensaban que la venida de Jesús estaba a las puertas.
El versículo 3, que el anticristo, la marca de la bestia, el asunto del 600,